Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, invierte en Principal y su fondo de deuda privada. Un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en principal.cl. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, estamos ya junto a Francisco Aravena aquí en el estudio para conversar sobre una temática que, bueno, obviamente tiene que ver con temas medioambientales y los efectos del cambio climático, la crisis climática que estamos viviendo, pero en este caso específicamente en una especie animal. Una especie animal que es muy bonita además, que no se ha tenido la oportunidad de verlo en vivo, en directo. Son... no estoy seguro si eran los que yo vi eran reyes o emperadores. Pero eran de la nobleza. En todo caso, eran unos pingüinos increíbles. ¿Qué tal, Pancho? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, sí, vamos a hablar de los pingüinos emperador porque es una de las especies más afectadas por... podemos decir cambio climático en general, pero en particular de lo que vamos a hablar ahora es de la disminución de cantidad de hielo marino alrededor de su hábitat, ¿no? En este caso se estudiaron las colonias de crías de pingüino emperador identificadas en la costa de los mares de Amundsen y Bellinghausen en la Antártida, naturalmente. Este es un estudio que se hizo desde el Instituto Nacional de... se me va el Instituto Antártico Chileno, el INACH, y del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, el Instituto Milenio Base, y dirigido por nuestro entrevistado de hoy como autor principal, Lucas Kröger, donde se compara el hielo antártico con imágenes satelitales históricas que corresponden desde el año 85 al 2022 con datos más recientes, con una conclusión, como te digo, bastante preocupante para no solamente la supervivencia, sino que la reproducción de esta especie, porque dependen del hielo marino. Es la única especie que se reproduce durante el invierno antártico y la única ave que lo hace sobre el hielo marino. Así es de crucial para esta especie. Para hablar de este estudio ya estamos, como les anticipaba, con el doctor Lucas Kröger, investigador del Instituto Antártico y del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco y Polo. ¿Todo bien por acá? Un gusto poder hablar de este trabajo con ustedes. Partamos por el origen de la pregunta. ¿Qué los hizo a ustedes fijar su atención en esto y revisar, ¿cierto?, esta información que existía hacia el registro histórico? Bueno, de hecho, estaba planeando para esta temporada un crucero en un buque turístico, y en este crucero íbamos a diferentes colonias de emperador. Entonces yo y una otra colega, Juliana Viana, nos pusimos a revisar las imágenes para saber exactamente la posición y dónde estaban los animales que nos interesa llegar. Sería como diciembre, enero, poder llegar a donde están esos animales. Entonces nos pusimos a revisar las imágenes de satélite y ahí vimos que este fenómeno de la retracción del hielo en una área de reproducción de emperadores ha ocurrido en otras colonias, y ahí nos dimos cuenta que eso estaba pasando pero en una escala mucho más larga que en años anteriores. O sea, luego después que nosotros empezamos a analizar esta información, salió un artículo de Peter Fretwell como primer autor, que hablaba de algo similar, pero de 5 colonias reproductivas. Nosotros evaluamos 10 y fuimos un poco além del periodo de crianza de los pichones. Y bueno, se ve que desde el año pasado y este año, en periodos cruciales de la reproducción del primer del primer emperador, el hielo ha retrocedido
siguen en valores, ¿cuál sería la palabra? Bueno, en el artículo de Freto ellos decían catastrófico. Claro. Escribieron la palabra catastrófico. Podría decirse que es casi eso. Es un fenómeno climático en larga escala que está afectando una área muy larga. Ustedes el estudio lo hacen a partir del análisis de datos satelitales históricos, ¿no es cierto? Y hacen las comparaciones de lo que ha ido pasando. ¿Qué se puede decir de ese fenómeno, de la manera como ha ido evolucionando este fenómeno de disminución de la cantidad de hielo marino en los alrededores de estas colonias? Bueno, como la temperatura promedia de la Antártica va aumentando, principalmente en las zonas más periféricas, el hielo marino viene retrocediendo ya desde algunos años. De hecho, hacia el inicio de los 2000, 2005, 2000, incluso casi hasta 2010, aunque el periodo de congelamiento venía disminuyendo, la superficie de hielo no estaba disminuyendo demasiado. Como a partir de 2010, 2013 empezó a disminuir a una velocidad más rápida, y estos últimos 2 años fue un fenómeno bastante, fue una reducción muy rápida y una escala muy grande. Justamente asociada con las olas de calor intensas, los vientos más cálidos, moviéndose más al sur y bueno, aumentando la temperatura y impidiendo que el hielo o se mantenga estable o que vuelva a congelar después del verano. Y este es un proceso que se ha ido en ese sentido acelerando, o no hay datos suficientes como para poder hacer esa comparación, digamos, de si este es un proceso estable en el tiempo. Bueno, los datos que hay indican que eso fue algo súbito, porque venía reduciendo despacio. Ya. Y de repente, en los últimos 2 años, fue un cambio así muy rápido. Entonces, algo que no se esperaba. Los valores de reducción y de hielo eran cosas que los modelos predecían para 2 décadas adelante. Sí, ¿y cuál es la hipótesis de por qué se produce esta disminución tan abrupta? Bueno, yo no soy un climatológico, pero como que probablemente ¿cuál es la palabra en español? Un threshold, un umbral. Un umbral, exacto, un umbral que probablemente se cruzó y logró desestabilizar el sistema. Y eso muy probablemente como el agua, el congelamiento del agua de la superficie del mar, probablemente las corrientes marinas, superficies se calentaron más a partir de esos movimientos de las masas atmosféricas más del norte para dentro de la Antártida. De hecho, si se mira las imágenes, por ejemplo, del lado del mar de Weddell, donde el mar de Weddell tiene una plataforma de hielo muy amplia, ahí está más estable ahora que de este lado de acá, del oeste. Entonces, como que estas frentes calurosas de aire que vienen del Pacífico para dentro de la península antártica probablemente están causando esto. Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Lucas Krieger, que es investigador del Instituto Antártico Chileno y también del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. ¿Cómo se proyecta directamente en la posibilidad, un poco lo que decía Francisco al principio, la posibilidad de supervivencia de los pingüinos emperadores, dada esta realidad que se está observando en el último tiempo? Bueno, los pingüinos emperadores son adaptables en el sentido que si una área desaparece, aparentemente en algunos años ellos van para otra plataforma de hielo.
ellos tienen esta capacidad de buscar otras áreas, pero obviamente si se empiezan a limitar la disponibilidad de estos hábitats, ellos se van a ver afectados. Y bueno, específicamente sobre esto lo que ha ocurrido estos últimos 2 años, se cree que llevó una mortalidad de miles y miles de pichones. Y eso obviamente tiene un efecto importante sobre la población de estos animales. Por lo menos 1 o 2 de las poblaciones que sufrieron eso son bastante numerosas. Entonces, es un número bastante significante para la región. Sí, doctor, usted me impresionó bastante lo que dijo hace unos minutos, que esta disminución del hielo se esperaba para un par de décadas más, y vimos que fue un proceso que se aceleró en 2 años, lo que nos hace pensar que quizás otras predicciones que estamos proyectando con ese horizonte de tiempo puedan acelerarse aún más y hace aún más urgente el llamado a la acción, ¿no? Sí, definitivamente. Es una preocupación de muchos científicos que esto puede ser un señal que tal vez sea más rápido lo que estábamos esperando. Pero aún no hay así un entendimiento si esto que está ocurriendo ahora es como algo que va a ser como digamos, la nueva situación, o sea algo anormal que ocurrió ahora y tal vez después no vuelva a pasar. Pero existe obviamente es un señal de que hay que preocuparse. Sí, doctor, ¿existe en ese sentido una correlación o cómo es la correlación entre la disminución del hielo y la temperatura del agua, por ejemplo? Bueno, el hielo necesita estar obviamente a temperaturas negativas. El agua del mar como tiene un valor distinto de congelamiento. Y bueno, la intrusión de aguas cálidas y de las propias masas de aire cálidas que llevan al calentamiento de la superficie oceánica llevan al derretimiento del hielo. Creo que como el agua tiene un conductor térmico bastante eficiente, basta que se mantenga acima de 0 por un tiempo X que bueno, por fin es la superficie, no son como por ejemplo un glaciar que tiene mucha masa, que tiene más estabilidad. Estamos hablando del hielo de la superficie marina que se congela durante el invierno, durante el otoño. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Sí, doctor Lucas Krieger, investigador del Instituto Antártico Chileno y también del Instituto Milenio Biodiversidad, Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien. Gracias, que esté bien. Saludos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias también, por supuesto.